Muy buenos días. Desde nuestra sala de redacción y análisis político de su emisora 24 Horas Noticias Televisión, les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político para Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Central, en su espacio Panorama Social Iberoamericano, donde analizamos y rememoramos hechos y sucesos históricos que han venido marcando pauta en la evolución de nuestros pueblos del continente. El 23 de enero de 1958 ocurrió un suceso político importante en Venezuela porque se puso término a 57 años de dominación política andina. Este proceso político que se inicia con la invasión a Venezuela de Cipriano Castro en 1898, que en 100 días, en una guerra relámpago, una de esas revoluciones constantes de Venezuela, ocupa el poder, dando inicio, sí, a la presencia en el escenario político por primera vez y desde la independencia de 5 dinastas andinos. Castro el Guerrero, Gómez el Pacificador de Venezuela, muerto prematuramente, López Contreras, el hombre de la transición, Medina Angarita, el gran demócrata, y Pérez Jiménez, el transformador del medio físico y el gobierno que sembró el petróleo por primera vez hasta los momentos. Esos 5 dinastas andinos eran todos generales, todos andinos y todos del Táchira, con una concepción diferente del manejo de la política, del Estado y de la sociedad. En los últimos 150 años de vida republicana, desde que se inicia el proceso independentista de Venezuela, los andinos nunca participaron en ninguno de los eventos militares y políticos, ni en la guerra de la independencia, ni en la guerra federal, ni en ninguna de las revoluciones que se desarrollaron en el oriente y el centro de Venezuela en aquellos tiempos del caudillaje político que fenece justamente con el gobierno del pacificador de Venezuela, el general Juan Vicente Gómez, y su gobierno de su larga noche gomecista de 27 años. El 23 de enero entonces concluye uno de los más importantes ciclos históricos del país. Durante esos 57 años hubo grandes transformaciones en las instituciones políticas del Estado, en la reorganización del Estado, en el inicio de la modernización de Venezuela y en la presencia en el poder, en los gabinetes de los distintos andinos, los más ilustres hombres formados intelectualmente, que fueron la consecuencia de que se hicieran esos enormes pasos de avance en la vida política del país. Y así llegamos a un proceso histórico bastante convulsivo, cuando en 1945 un golpe militar encabezado por el alto mando militar en esa época, dirigido por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, derrocan al presidente Medina en alianza con el Partido de Acción Democrática, que le dio piso político para ese evento. Vino el proceso político de la instalación de la Junta Revolucionaria de Gobierno, llamado el Trinio Adeco, que se convirtió en un desastre político. Sectarismo, clientelismo, populismo, persecuciones políticas, paralización de los pocos avances, pero eran ya un proceso de modernización de Venezuela que se había iniciado con el plan de febrero del presidente López Contreras y con el gobierno del general Medina bajo su lema de sin prisa pero sin pausa. Eso trajo por consecuencia el contragolpe al presidente Gallego, que apenas tenía 9 meses en el poder, como consecuencia de que se siguió manipulando al presidente Gallego con la figura de Rómulo Betancourt por detrás, quien había ejercido el poder durante 3 años en ese llamado Trinio Adeco 45-48. Asume una junta militar de gobierno y se acelera mucho más el proceso de transformación de Venezuela. Pero un suceso trágico: el 13 de noviembre de 1950 es asesinado el presidente de la Junta Militar, el teniente coronel Carlos Delgado Chaló, lo que da paso a una junta de gobierno encabezada por uno de los líderes de la generación del 28, el doctor Germán Suárez Flamerich, que gobierna el país hasta octubre de 1953,
52, cuando da paso a la asunción al poder como presidente provisional del coronel Marcos Pérez Jiménez, que convoca unas elecciones para elegir una asamblea constituyente que realmente fueron ganadas por el doctor Jovito Villalba con el respaldo de los líderes de Acción Democrática. Recordemos que Acción Democrática estaba suspendida políticamente desde el mes de enero de 1949. Entonces el pueblo afiliado a Acción Democrática votó por el gobierno, por la elección de esa asamblea. Sin embargo, el alto mando militar completo de los 8 tenientes coroneles que lo integraban optaron por desconocer ese triunfo y le exigieron al presidente Pérez Jiménez, quien había puesto el cargo a la orden para entregárselo al ganador de las elecciones, el doctor Jovito Villalba, que ellos no aceptaban la decisión de él renunciar. De esta manera se conformó un nuevo ciclo histórico. Nace un nuevo ciclo histórico, el más importante ciclo histórico del país. Importante, ¿por qué? Porque el 16 de abril de 1953, una vez que concluyan las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, que le da a Venezuela por primera vez el nombre de República de Venezuela, que dejamos atrás la denominación de Estados Unidos de Venezuela, que fue dada por la Constitución de 1864, cuando se inicia el liberalismo amarillo, que duró 30 años en el poder. Son ciclos de cada 30, 40 años que en Venezuela ocurren, cuando nuevas generaciones con destino histórico asumen el control del poder del Estado y de la sociedad. Ese 23 de enero, entonces, por una fuerte presión de los Estados Unidos, sale del país el general Marcos Pérez Jiménez y concluye entonces un ciclo histórico de 57 años de lo que yo en este libro que publiqué el año pasado en los Estados Unidos, que lleva 3 ediciones, llamé La Venezuela modélica e inmortal de Marcos Pérez Jiménez bajo el nuevo ideal nacional o la siembra del petróleo. Allí se analizo, estudio con profundidad científica y académica lo que significó para Venezuela el gobierno del presidente Pérez Jiménez, quien asume el poder en un país de 2.8 millones de habitantes, un país enfermo, un país lleno de pandemias, paludismo, mal de Chaga, todas las eruptivas, con una tasa de crecimiento de las más bajas de América, un país desarticulado vertical, social y horizontal geográfico, sin comunicaciones, sin hospitales, sin servicios públicos de ningún tipo. Carecíamos de instalaciones de aguas negras, aguas blancas, telefonía, y sin carreteras. De tal manera que la zona andina no sabía la existencia del oriente venezolano desde la época de la colonia, y los orientales desconocían la existencia de Maracaibo. Y Guayana igualmente desconocían el resto del país. Con esa gran obra magistral, hasta ahora no ha podido ser alcanzada de la transformación y del rompimiento con esa Venezuela miserable, empobrecida, con una tasa de mortalidad de las más altas de América y una tasa de educación de las más bajas de América. Fue transformada en apenas 4 años. Abril del 57, 31 de diciembre, del 53, 31 de diciembre de 1957. Dejó el país sur lleno de carreteras, 20.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, autopistas. Hizo todos los aeropuertos de Venezuela, 42 hospitales con las mejores dotaciones, la transformación de todas las capitales de Estado con todos los servicios públicos, agua, luz, gas y aguas negras. Y así se crearon las bases del desarrollo y de la alimentación de Venezuela, construyendo los 5 sistemas de riego que le permitieron al país comenzar a producir los alimentos que bajo el punto de vista agronómico y agroecológico podíamos producir. Rompió Venezuela con ese país miserable, y Pérez Jiménez, en ese gobierno desarrollista que tenía una base filosófica, el nuevo ideal nacional. ¿Cuáles eran las bases filosóficas? Las que a través de su filosofía política, a través que se soportó en el positivismo con el extraordinario pensamiento de uno de los grandes hombres historiadores de Venezuela, sociólogo, Laureano Benillalán, le dio la doctrina del nuevo ideal nacional, que no era más que la transformación del medio físico, moral y espiritual de los venezolanos, como lo pregonaba el presidente Pérez Jiménez y su gobierno. De tal manera que cuando llega 1957,
después que los Estados Unidos lo habían condecorado con la presea más alta que da el Senado de los Estados Unidos, la medalla pour le mérite, y le había dado la portada de la revista Time, y lo había considerado el presidente más, con la obra más extraordinaria hecha en país alguno. Presiona entonces para derrocarlo porque sus intereses habían sido tocados por el presidente Pérez Jiménez. Un presidente que no fue sumiso a los Estados Unidos, que mantuvo un gobierno nacionalista frente a las pretensiones de los Estados Unidos que fueron rechazadas por él, de que le aceptaran la chatarra militar sobrante a la Segunda Guerra Mundial cuando el presidente Pérez Jiménez inició la transformación y la modernización de las Fuerzas Armadas, que no le dio permiso para poner una base militar, entre comillas, del Atlántico, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la Guayana. Y tercero, porque hizo una obra monumental que era no bien vista por los americanos, porque era un mal precedente que ese gobierno del presidente Pérez Jiménez para el resto de los países se independizara. Recuérdese las palabras del Libertador cuando nos dijo: el Imperio del Norte está condenado a plagarnos de miseria y de pobreza. Concluye estas reflexiones con señalando algunos aspectos de la oración, porque llamémoslo de esa manera, que dio el presidente Pérez Jiménez en la 10ª conferencia panamericana de presidentes que se instaló en el aula magna de la Universidad Central, que estaba recién inaugurada, donde asistieron todos los presidentes americanos, todos generales, impuestos por aquello que se llamó la Internacional de las Espadas por los Estados Unidos para evitar la penetración del comunismo. Siempre los norteamericanos han visto que las ideas se combaten con balas, con aviones, con plomo, y están totalmente equivocados. Las ideas se combaten con progreso, con bienestar de los pueblos, con crecimiento económico, con creación de puestos de trabajo y con transformación del medio físico. De tal manera que dijo el presidente Pérez Jiménez: es que a ustedes los norteamericanos lo que les interesa es mantenernos semidesarrollados. Le había pedido el presidente Pérez Jiménez a los Estados Unidos que nos incluyeran en el plan Marshall de la reconstrucción de Europa, pues no lo quisieron. Hoy vemos que ante la paralización que le dio la famosa democracia de los partidos, aquella que se fue por un barranco histórico, motivada la corrupción, la incompetencia, el populismo, el clientelismo, tras 40 años de control del poder de los partidos de Acción Democrática y Compay, paralizaron todas las grandes obras que Rómulo Betancourt llamó los elefantes blancos de la dictadura. El término dictadura fue creado por Acción Democrática para evitar que las generaciones futuras conocieran, y es necesario que lo conozcan, la grande obra de transformación que concluyó el 23 de enero, cuando Venezuela entró en una espiral de pobreza, de miseria y de inestabilidad política que trajo como consecuencia aquellos lodos, estos vientos huracanados políticos en el país.